Hola desde Zaragoza, estamos aquí en Dressage Confessions con Alfonso Gormaz, muchas gracias por estar con nosotros y hoy vamos a hablar de toda su trayectoria, sus caballos más especiales y sobre todo pues toda su trayectoria a lo largo de estos años, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Lili, por invitarme. No, de nada, porque además yo creo que tu carrera es muy interesante desde caballos jóvenes hasta Gran Premio y me gustaría saber cómo empezaste tú en el mundo del caballo. A ver, es un poco extraño, ¿no? Porque yo desde de joven no quería saber nada así mucho de los caballos. Es verdad que en mi casa siempre ha habido un caballo, 2 caballos, pero de paseo. Y todo pasa porque mi hermano hace un grado medio de ganadería y hace las prácticas en Yeguada San Antonio, que ahí está Ángel Dorado. Y él hace allí las prácticas, yo pues iba a visitarlo y claro, yo veía a Ángel montar. Y entonces, pues, por aquel entonces me llamó la atención. Y yo justamente ese año estaba acabando la ESO. Y dije, ostras, pues igual voy yo el verano y pruebo a ver qué tal, qué experiencia tengo, ¿no? Y así fue. Fui para allí el verano y probé y hasta el día de hoy. Claro, ahí tendrías como que 16, 17 añitos o... Claro, creo que tenía todavía 15. Ok. Sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que más te enganchó de la doma clásica? Porque al final Ángel Dorado también en esa época estaba en su prime con Manchego, con... ¿cómo se llamaba el otro tordo? Levitón ARB. Lerele, sí, entonces, ¿qué es lo que te enganchó más de ahí de la doma clásica? Claro, por aquel entonces, como tú dices, Ángel estaba en un momento brillante, ¿no? Y claro, pues el ver a esa cantidad de caballos que él tenía y verlos trabajar me causó una sensación de decir, wow, esto me gustaría hacerlo a mí, ¿no? Y además en esa época hubo un campeonato de España por ahí en Ecuzar, del campeonato de España. Entonces tú allí en ese sentido ya te estaba empezando a gustar más la doma clásica. ¿Y cuáles eran tus referentes? Por ejemplo, cuando leías Top Iberian o Ecuestre, ¿quiénes eran esos jinetes que decías, wow, yo quiero ser como ellos? Sí que es verdad que también coincidió cuando yo fui por aquel entonces, coincidió que fue el campeonato de España. Pero sí, es que tampoco conocía a nadie, claro. O sea, yo no leía ni veía ninguna revista. A mí el primer momento que yo conocí a Ángel, quise parecerme a él, me gustaba cómo era montando y Ángel fue mi referente, ¿no? Mi primer referente. Qué bien, qué bien. Y luego a partir de ahí acabas tu bachillerato y ¿cuándo decides que te quieres dedicar a esto? O cuando se te enciende la bombilla y dices, wow, esto es lo que yo quiero hacer de mayor. No hice bachiller, o sea, yo acabé la ESO y ya me fui a trabajar allí a probar y ya desde aquel entonces dije, si me gusta esto, ya no hago otra cosa, me quedo aquí y porque, claro, mis padres querían hacer una hípica con mi hermano y entonces pues yo probé y me gustó y dije, pues bueno, vamos para adelante. Claro, porque a raíz de esa hípica que se llama Equillat, ¿qué nos puedes comentar sobre ese proyecto familiar? Ahora tú realmente llevas las riendas de esta hípica con todo lo que conlleva y ¿qué supone para ti que tus padres te hayan podido dar esa oportunidad? A ver, claro, para mí es todo, ¿no? Mis padres han puesto todo para que tanto yo como mi hermano nos podemos desarrollar, ¿no? Y es muy gratificante, ¿no? Ver ahora la que tenemos allí montada, exactamente. Exacto. Entonces, varios han sido los caballos que han marcado tu carrera y el primero de todos ha sido Juncal. Tú además tenías 19 añitos cuando lo debutaste, es un pipiolo young rider, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo llegó a ti ese caballo? Juncal lo compra mi padre, un ganadero de aquí del pueblo que se llama José Antonio Oliva Agustín, y compramos 2 caballos, fue Juncal y Keita, y así llegó Juncal a nosotros, ¿no? Y la verdad es que nosotros tampoco teníamos mucha experiencia, compramos 2 potros y cuando se los enseñé a Ángel me dijo, ostras, has comprado 2 potros que están muy chulos, ¿no? Además tú en esa época tenías 19 añitos, habías hecho algún que otro nacional, pero ya con él te adentras en el mundo de la competición literalmente, con 4 años, el caballo en 2014 ya coge el bronce en SICAP, entonces cuéntanos, poco a poco ibas escalando los diferentes niveles y ¿qué sensaciones te daba este caballo? Bueno, era un caballo que tenía mucha gasolina, la verdad es que era un caballo que quería trabajar muy bien. Y sí, la verdad es que empezamos en 4 años, 4 años, yo recuerdo la prueba de 4 años que fue, wow, salir a aquella pista de SICAP, molaba mucho. Y SICAP de 4 años fue muy guay, luego en 5
estuvo ya el caballo muy bien y la verdad que la progresión que he tenido con ese caballo fue muy, muy chula, ¿no? Porque yo no tenía experiencia en la competición y poco a poco pues hemos ido creciendo, ¿no? No, y además 2016 fue un año muy clave porque ganaste la medalla de oro de 7 años en SICAP, entonces claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Tu referente era Ángel Dorado, ver lo que estaba, él triunfaba en SICAP y luego tú unos años después allí colgándote la medalla de oro, ¿no? Entonces, ¿cómo recuerdas esa competición en concreto? Bueno, ese año fue muy chulo porque encima me acompañaron muchos amigos míos y, claro, había visto a Ángel, ¿no? Que año tras año, o sea, yo creo que... Es que tuvo como 5 años seguidos pero todo oro, consecutivos, sí. O sea, levitó el manchego, y luego llegar yo ahí y poderme colgar una medalla de oro, pues fue muy guay. No, y además esa progresión fue como cada vez a más, porque el año siguiente en San Jorge también te colgaste la medalla de plata y claro, San Jorge ya estamos hablando de otro nivel, que si piruetas, que si cambios de pie, entonces tú ¿cómo lo gestionabas? Claro, el de la San Jorge fue muy chulo porque el día de la San Jorge gané y la verdad es que, bueno, pues yo veía que al final seguíamos una progresión que... A ver, caballos jóvenes está bien, pero claro, cuando ya empiezas en San Jorge dices, ostras, ya aquí hay caballos de más edad y bueno, el caballo llegó y ganó la San Jorge, estuvo muy bien y al final fuimos plata y dices, ostras, claro. ¿Esto va a ser así siempre? Claro, ¿tú eras consciente del potencial del caballo o no? Yo sabía que teníamos un caballo chulo y que era un caballo con cualidades, pero bueno, tampoco creíamos que era un superclase, pero bueno, para nosotros lo era. Entonces, tanto 2017 como 2018 estás en Criterium, vas ganando varias competiciones a nivel nacional, luego te presentas también en internacional, pero entonces te toca la puerta ANCE y te dice que en el mes de agosto estás seleccionado para la prueba de sementales aprobados, que es de una estrella de Criterium. Entonces, ¿tú cómo recibes esa noticia? Porque claro, estamos hablando de una competición muy importante. A ver, al principio nosotros no contábamos con eso. No sé quién nos dijo algo de si... Porque aquel entonces esa prueba yo creo que la cogían por ranking. Sí, eran es una los prueba... dos primeros del ranking. Claro, y era una prueba complementaria también. Exactamente. Y entonces creo que fue Curro, que él dijo que no iba con Israel. Es verdad. Y entonces nos llamaron a nosotros. Y fuimos para allí, claro, y ya ves... increíble. Claro, entonces aquí tenemos varias fotos de Juncal y además tu presentación ahí fue de menos a más, concretamente en la freestyle quedaste cuarto, además yo me acuerdo de esa música porque fue además Juego de Tronos cuando también estaba muy de moda y estas cosas, entonces, y encima vas y te llevas una escarapela, la experiencia ya es 360, cuéntanos un poco. Sí, la verdad es lo que dices tú, en la San Jorge el caballo estuvo bien, estuvo quinto, con también 69 alto por ahí, y luego el día de la CUR casi rozando el 70, y además la CUR, o sea, la San Jorge la corrimos en la pista de atrás. Sí, la de atrás. Y la CUR era en la pista central, o sea, sí, aún mejor. Muy guay, claro. Y además nosotros no habíamos podido entrar a entrenar, o sea, sé que fue de sopetón. Es verdad, porque como era una... Es verdad. Y entonces, al final, ¿tú viviste esa experiencia del Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes con tus otros compañeros, los que estaban en 4, 5, 6, pero sobre todo pudiste ver los grandes caballos que en esa época estaban como Glamour del Revolution, Hermes y todo esto? Entonces, claro, ¿qué supuso para ti ver todo ese nivel de caballos? Joder. Y la primera vez fuera de España, realmente. Claro, exactamente, la primera vez fuera de España. Luego fue la primera vez que mandó ANCE el equipo. Yo la verdad es que en ese campeonato fui mucho de la mano de Guillermo, porque como Guillermo ya había venido, y tanto Guillermo como Vero me cuidaron muy bien. Y luego ver ese tipo de caballos, es que, no sé, hubo un día que estaba calentando y estaba Hellstrand, estaba Fiontini, y dices tú, me cago en... Ya, es que estaban todos realmente. Dices tú, vaya. Era increíble. No, y además, luego... Quieras o no, el caballo te dio la oportunidad de desarrollar tu carrera internacional en ese sentido y al final es un gran recuerdo el que te llevas, ¿no? De ese de Hérmelo. Sí, y luego el caballo... Es verdad que el caballo se portaba muy bien siempre y te dejaba mostrarlo, o sea, podía fallar como cualquier caballo, pero
ibas a un concurso y ibas seguro de que ibas a disfrutarlo seguro. Y sí, la verdad es que me dejó desarrollar mucho el concurso y a mí, por ejemplo, me hizo vivir unas experiencias únicas, ¿no? Sí, y además el año siguiente, en 2019, das el salto a U25 y te presentas al máster, que en ese momento era el máster. Entonces, claro, tú en esos 5 o 6 años, desde que lo debutaste hasta U25, realmente has sido el primer caballo que subes literalmente en Gran Premio. Claro, ha sido el primer caballo en todo, literal, sí. Porque ha sido el primer caballo que he corrido 4, he corrido 5, 6, San Jorge y luego pues U25. Mucho trabajo, ¿no? Durante muchos años y al final pues ves que llega el trabajo y poder debutarlo en U25, ¿no? En Gran Premio de Menores. Que eso es, pues para mi edad no había otra cosa totalmente superior, ¿no? Y bueno, lo disfruté mucho. ¿Qué tenía de especial Juncal? ¿Qué es lo que le hacía más diferente del resto? No tenía miedo nunca a nada y siempre iba hacia adelante. Yo creo que eso es lo que más le caracterizaba, ¿no? Que siempre iba. Pues, a veces era inaguantable. Pero también luego tenía muy buena cabeza porque tú apretabas y luego venía el paso. Y venía al paso perfectamente, que eso era un poco peculiar, porque mucha gente me lo decía. Hacía el caballo unos trotes medios muy, muy chulos. Sí, es verdad. Y de repente venía al paso y se ponía a andar súper estirado. Y dices tú, wow. Porque cuando... Además es que se veía que tenía mucha energía y luego se relajaba. Exacto. Y además era pequeñito así, pero luego tenía una fuerza impresionante. Tenía mucha capacidad de ir de 0 a 100 muy rápido. Y sí, eso molaba el caballo. Luego continuaste un poco con él, pero luego decidiste venderlo, que al final también es parte de todo jinete profesional. Y a raíz de ahí llegaron más caballos. Y uno de ellos fue Gilbert. Entonces, cuéntanos este frisón tan importante en tu carrera. Pues mira, Gilbert... se lo compramos a otro amigo de mi padre y este caballo sí que ha sido raro porque lo compramos y ha sido un caballo que lo compró mi padre para él, para pasear, porque tiene un carácter espectacular. Y bueno, pues hemos ido entrenándolo, lo ha montado mucha gente porque al final su carácter nos ha permitido dejárselo a todo el mundo. De hecho, Lucía lo debutó en 0 estrellas. Exacto. Luego corrió también 1 estrella. Yo lo corrí en 5 y en 6 años, que es peculiar porque lo saqué una vez aquí en un territorial y Juan Carlos le puso 80. ¡Oh, wow! Juan Carlos Campos. Sí, fue muy guay. Y luego, pues bueno, llegó San Jorge, el caballo. Jugábamos con él porque era un caballo que no teníamos ningún... No tenías nada que perder, entonces poco a poco ibas haciendo. Y ningún objetivo grande de decir, bueno, este va a ser mi caballo de Gran Premio, por ejemplo, ¿no? No. Era un caballo que lo teníamos para divertirnos todos. Y fíjate... No, y además es que yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en el campeonato de caballos jóvenes, ahora no recuerdo exactamente el año, y además hiciste una de esas remontadas muy como tú, que es que tú además vas remontando en los campeonatos, ¿no? Entonces, y me acuerdo que las piruetas al galope eran impresionantes y todo eso, y a partir de ahí ya te empecé a seguir todos los concursos, y en 2020 vi que debutabas al caballo por todo lo alto en el campeonato de España de Gran Premio, entonces en el absoluto. Entonces, ¿qué supuso para ti encarar la primera línea central con este caballo? Bueno, era un caballo que te daba mucha tranquilidad, ¿no? Y eso, pues para debutar en el máximo nivel, creo yo que mejor que eso, que un caballo te dé la tranquilidad de que es muy seguro, no hay otra cosa mejor, ¿no? Eso es lo que más sentí, esa seguridad de que el caballo no me iba a dejar tirado 100 nunca. Ya. Y luego además hay que recalcar que tú hiciste tu primera línea central con 26 añitos, que se dice rápido, pero al final, quieras o no, es falta de experiencia, pero luego al final volvemos a lo mismo, no tienes nada que perder y a por todas, ¿no? Exacto, no. A ver, sí que es verdad que como el caballo estaba, pues dijimos, venga, pues vamos a liarnos la manta y lo corrimos y la verdad es que ha sido el caballo, yo creo que es uno de los caballos que más me ha marcado, ¿no? Porque claro, al final es el primero que corre el Gran Premio absoluto. Y además, ¿tú crees que ese cliché, el típico de un frisón no puede hacer Gran Premio, que tiene el galope en 4 tiempos, que es difícil? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues es que este caballo, el galope, es su punto fuerte porque hace buenos cambios, las piruetas que tú has dicho.
Para mí este caballo no tenía ese problema, al revés. Un caballo que ha cambiado fácil, las piruetas fácil, quizás un poquito los apoyos era lo que más le costaba, pero bueno, un caballo que es peculiar, porque yo creo que tú me dijiste, creo que es el primer frisón que ha corrido en España Sí. Gran Premio. Sí, porque había una alumna de Laura Aguiló que hizo hasta San Jorge y porque lo estuve buscando y quizás me equivoco, pero yo no he visto otro que hacía Gran Premio, ¿sabes? Un belga, ¿no? Tenía uno, pero Sí, fuera. pero eso ya es fuera, Sí, pero sí, digo sí, a sí. nivel de España. A nivel de España. Y al final también, el año siguiente hiciste el campeonato de Olivanova, aquí tenemos algunas fotos, pero como bien has dicho anteriormente, es un caballo que lo ha montado mucha gente y sobre todo el año pasado fue súper especial porque fuisteis al campeonato de menores con tu alumno y ganasteis la medalla de oro por equipos para Aragón, que eso es como una medalla histórica ya que nunca ha habido ninguna. Creo que Entonces, y tú eras jefe de equipo, entonces claro, ahí realmente para ti como entrenador, luego también como jinete, es mucha satisfacción, ¿verdad? Súper gratificante, ¿no? Ver que un caballo lo hemos montado mucha gente, ha corrido el máximo nivel y ahora, por ejemplo, lo está corriendo Saúl, que es mi alumno, y está muy compenetrado con él. Este año ha debutado en Juvenil Una Estrella. Y la verdad es que le está yendo fenomenal. O sea, Claro. ver un caballo que tú has domado desde el principio, que le sirva a tanta gente y que con todo el mundo esté como a tope, ¿no? Porque eso es muy difícil. Que No, un y caballo, cómodo también. claro, y que un caballo esté muchos años en competición con gente diferente y que esté con la cabeza fresca, yo creo que eso es muy, muy difícil. Sí, sí, sí. Luego, por ejemplo, al final, has tenido diferentes caballos de diferentes razas. Hemos pasado de Juncal, un pura raza español, luego Hilbert, que es un frisón, pero luego otro caballo que ha marcado mucho ha sido tanto I como Rocket, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco I, porque yo me acuerdo que cuando te vi competir con él 4 años, un caballo muy, muy grande, que luego realmente la temporada de 5 años es cuando destacó el caballo, ¿verdad? Exacto. Y era un caballo nuestro y luego Rocket era un caballo de la familia Gregorio Valero. Y la verdad es que en 4 años, perdón... Regulín chino. Regulín, sí, porque tenía gasolina y un poco asustón. La verdad es que corrimos un campeonato de España, creo que nos dieron 65 y el primer día fuera. para casa. Pero luego en 5 sí, en 5 la verdad es que ya por aquel entonces estaba entrenando con Kiko y hicimos una temporada bastante chula, ¿no? Él me dijo, yo creo que este caballo en el campeonato va a estar bien. Y lo propusimos así. Él me dijo, él tiene mucha experiencia, y me dijo, lo que más tienes que intentar es estar regular los 3 días e intentar de menos a más. Y bueno, pues... Sí, además es que así fue, porque yo me acuerdo que fue en Segovia, ese campeonato fue un poco duro en cuanto a temperaturas y me acuerdo que hiciste una remontada épica, porque pasaste de la primera calificativa 9º, la segunda pasaste a 4º y en la final quedaste primero. Entonces, claro, fuiste literalmente de menos a más. Sí, sí, total, así fue. O sea, el primer día estuvimos bien, pero normal, o sea, no tuvo nada así espectacular. El segundo día dijimos, venga, pues... un punto más. Y luego el día de la final ya Kiko y yo habíamos hablado que ese día, pues visto lo visto, había que arriesgar, ¿no? Y bueno, arriesgamos y el caballo estuvo muy bien, la verdad. ¿Qué significó para ti llevarte la medalla de plata a casa? Pues es que increíble, ¿no? Además, sí, ¿no? Esta fue mi primera medalla. Sí, exactamente. Increíble porque... anteriormente me había pasado con Ángel Dorado en SICAP, pero ahora me estaba pasando lo mismo con Kiko en el campeonato de caballos jóvenes, ¿no? Porque claro, Kiko tiene una trayectoria... una colección brutal de medallas. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, pues colgarme una medalla, pues fue... Sí, no, y además no fue la primera, porque luego los 3 años siguientes fuiste coleccionando más. Exacto. Entonces, el año siguiente, en 2020, fue muy peculiar porque presentaste a Rocket, este westfaliano tan espectacular, y yo me acuerdo que el primer año, en la primera calificativa, ya sacaste un 80, ya marcaste ahí ritmillo. Sí, la verdad es que el caballo era un caballo... con unos aires espectaculares. Es verdad que creo que no hacía mucho tiempo que lo teníamos, o sea, no sé si 3-4 meses, y bueno, pues tampoco lo conocíamos mucho, ¿no? Pero fue muy guay porque, como te había dicho antes, que esa medalla
tú me dijiste, oye, ¿sabes que puedes tener esta medalla si este caballo no te adelanta? Y la verdad es que yo no lo sabía. Me acuerdo estar sentado con Rubén en la grada y tú venir y decírnoslo y decir, hostia, vamos a tener una medalla y no lo No, y sabemos. además es que me acuerdo perfectamente de la segunda calificativa, porque además sacaste un 87, pero la foto fue de que tú levantaste el puño a lo bestia. Por aquí hay alguna foto, me parece. Sí, bueno, pero eso fue en la de 5. Ah, la de 5. En la de 5, Ah, sí. tú estás hablando de 4, Yo ¿no? estoy hablando de 4. Vale, exacto. vale, en Granada, Sí, es verdad, Granada. es verdad, tienes razón. Y en 5, bueno, en 5 fue un año espectacular, Sí, ¿no? 5 fue, arrasaste Sí, literalmente. sí. O sea, no tuviste rival. Además fue un año que, bueno, los 80s, al final decías tú, bueno, pues uno, otro. Y la verdad es que fueron 87 Sí. en la final. Sí, ese año también le sacamos, no sé si 12 puntos. 19. 19 Sí, lo puntos. tengo apuntado, 19 puntos de diferencia al segundo. Ostras. Porque realmente tú te desmarcaste en la segunda calificativa con el 87, pues que luego en la final sacaste un 84 también. O sea, no tenías rival. Y además es que yo me acuerdo que tú flotabas en la pista con ese galope súper cuesta arriba, ese paso súper 4 tiempos. Es impresionante. Sí, es que era un caballo que tenía una calidad de aires bestial, ¿no? Y bueno, a día de hoy su propietario ha corrido un campeonato de Europa en John Ryder y ahora está corriendo U25. Es verdad. Así que tiene muchísimo mérito, ¿no? Que el caballo salió en potros y ahora su jinete, su propietario, lo siga manteniendo, ¿no, Jaime? Entonces, a raíz de eso, tanto Rocket como tú ibas escalando en los niveles, pero luego, ¿cuál ha sido realmente tu pócima mágica o ecuación en términos de ir entrenando los caballos? Porque cada uno es todo un mundo. Totalmente. Constancia. Esa es la pócima que dices tú. Bueno, pues sí, porque cada caballo es un mundo, hay que saber, creo que es muy importante saber escucharlos, saber decir, hasta aquí está el límite, ahora puedo más, ahora tengo que parar. Y luego el saber mucho diferenciarlos, ¿no? Y luego porque he tenido gente que me ha ayudado mucho, ¿no? Detrás. Pero sobre todo el respetarlos e intentar montar un caballo, parar y decir, vale, ahora me monto en otro y es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. No, y además que a lo largo de los años, lo bonito de las categorías jóvenes, de caballos jóvenes, es que poco a poco vas viendo el potencial del caballo. Y, por ejemplo, tuviste muchas dificultades con 4 años, pero realmente cuando ya tuvo 8 o 9 años ya estaba en su momento prime, por decirlo de alguna manera, y volviste a ganar otra medalla, en este caso una de bronce en 2021. Pues claro, ahí ya te cuelgas ya 4 medallas en un espacio de 5 años y ahí realmente tú ya llamas la atención diciendo, wow, este chaval monta caballos, los prepara y tiene resultados. Sí. Bueno, es verdad que tenía unos caballos muy buenos por aquel entonces, pero sí, y lo mismo que te he dicho, es trabajo y trabajo y trabajo, eso es lo que más te lleva, pero claro, al final trabajo con una buena herramienta que eran esos caballos, ¿no? Sí, la verdad es que esa medalla para mí ha sido muy guay. ¿Por qué? No sé, la verdad es que la CUR está guay. La recuerdo con muy... Y además es que al poco tiempo se vendió el caballo también. No, y además es que estaba muy reñido ese Sí, porque el primer campeonato. día... Joder, el primer día hice un podio que era soñado, o sea, se gané, pero es que al lado tenía a José Mena, y a Matute, o sea, Ya. sé que dices tú, ostras, miras para los lados y dices... Y digo, uy, ¿dónde estoy, no? Guay, muy guay. O sea, a raíz de estos caballos luego llegaron más, varios pura raza español, centroeuropeos. Entonces, tú es verdad que has montado todo tipo de razas. Entonces, ¿te decantas por una o realmente te gusta un poco todo? Sí, me gusta todo, ya ves, hasta los frisones, que me gusta el caballo bueno, ¿no? En realidad. Pero sí, la verdad es que me gusta tocar un poco todas las razas. Entonces, uno de los caballos ahora que ha sido bastante famosillo o que te ha puesto ahí en titulares ha sido Uranoca. Entonces, este pura raza español tordo, ¿cómo llega a ti? Este caballo lo compramos mi padre y yo a un hombre que se dedica a la compraventa de caballos. Fuimos a verlos, estaban en una manada, había 10 caballos y elegimos 2. Y bueno, uno pasó el vet-check, porque al final sí que es verdad que este caballo lo habíamos comprado como para comercio. Lo que pasa que, bueno, luego se cuadró todo y ha sido un caballo importante, ¿no? Pero así llegó a nosotros.
¿Tú tenías el objetivo, de intentar pelear por plazas para el campeonato de caballos jóvenes o fuiste viendo a medida de los resultados decir, bueno, quizás, oye, esto puede ser interesante? En 6 años era el objetivo claro. En 5 años acabamos bronce con él en SICAV y al siguiente año senté a mi hermano y dije, este objetivo es el que vamos a conseguir, ¿no? Empezamos en Jerez. En Jerez no cogimos la media, después fuimos a Portugal al Terdochao, ahí conseguimos una. Y luego en el PSCJ, que era la primera vez que lo hacían... Ah, el verdad, el de los albardones, exactamente, ¿no? Vale. Ahí ganamos. Y la verdad es que ahí el caballo estuvo espectacular. Sí. Y entonces a raíz de eso fuiste a la última convocatoria que fue en Segovia, que me acuerdo que ahí el caballo estuvo espectacular, con un galope súper cuesta arriba, y entonces te seleccionan. Entonces, cuando te hacen la llamada o el típico email, ¿qué significa para ti? Porque es la primera competición intercontinental que tú representas España, además con un caballo de pura raza española. Pues sí, la verdad es que es peculiar, porque me hicieron la videollamada y yo estaba justamente entrando en el Mercadona a comprar. Y me llama Dani, Ro y Jorge, me parece que eran los 3. Y yo estaba ahí empezando a comprar y dije, ostras, y me dan esta noticia, ¿no? Y fue increíble, claro, porque al final te ponen la banderita. Te ganas la banderita, sí. Y a mí, pues, me había costado mucho porque el año que fui con Juncal quitaron la bandera al internacional, al concurso paralelo que había en el internacional. Claro, porque eso es una prueba complementaria, realmente es como un criterium, pero no es una prueba oficial de campeonato. Exacto. Que yo creo que algún otro año lo habían dado, pero justamente ese año dijeron que no la iban a dar. Correcto. Y justamente pero dije, ostras, voy y ahora no... ¿Y para ti qué supuso estar otra vez ahí en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes? Porque claro, cuando fuiste en 2018 es verdad que fue el primer año de equipo pre y luego llegas unos años después, completamente una estructura diferente. Entonces, ¿cómo lo vives esa experiencia? Bueno, el cambio ha sido grande, ¿no? Porque ahora hay mucha más gente. Este año también han incorporado a Eric, que fue el veterinario. Hemos ido como un veterinario. O sea, para mí la sensación es que te hacen sentir como muy deportista, ¿no? Muy, muy profesional. Y eso mola, ¿no? Porque en este deporte tampoco lo tenemos tan profesionalizado como a lo mejor en otros. Y entonces vas allí, tienes tu equipo con tu veterinario, con tu entrenador, dices tú, ostras, qué guay, ¿no? Sí, te sientes como respaldado, ¿no? Exacto. Y entonces ¿qué sentiste al encarar la línea central? Porque claro, esto ya es un gran momento. Bueno, la verdad es que estaba bien, porque el trabajo de estar allí, pues estás allí porque ya te han seleccionado, porque has hecho un trabajo anterior, ¿no? Y el objetivo era disfrutarlo, ¿eh? O sea, el caballo es mío, no tengo que darle explicaciones a nadie, que al final eso es muy, muy importante para mí. Y lo disfruté muchísimo, entrar allí y parar y decir, ostras, estoy en la pista central, ¿no? Del Campeonato del Mundo, donde ya ves la cantidad de caballos jóvenes brutales que pasan por allí, y caballos y jinetes, ¿no? Que al final estás... ¿Hay algún caballo que te llamó mucho la atención ese año? Este año, sí, ¿cómo se llama? Esta yegua fue de 6. ¿La Queen? La Queen. La Queen me gustó mucho. Y luego ver a la Dinja también me gustó mucho. Sí. Vi entrenar mucho a la Fry, que eso... Eso es otro nivel, ¿no? Bueno, a ver si dices, es que parece que no hace nada, pero... Y luego también sí que es verdad que quería preguntarte, sobre todo porque tú en el concurso estabas arropado de todos tus amigos, tus familiares, pero la concentración previa, realmente muchos de los jinetes que estabais ahí dijiste, yo lo he disfrutado mucho más la concentración que no el propio concurso, porque al final el concurso, pues, entre los nervios, entre la presión, entre no sé qué, pero realmente la concentración, ahí es donde estáis todos juntos, ¿no? La concentración fue muy guay, porque encima este año ha sido un grupo joven, ¿no? Fue Adrián, Diego, Elena, María José, Guillermo, Iván, Curro, o sea, había muy buen rollo y la verdad es que fue muy guay. Además, las instalaciones de Westfalia están muy bien. Había un concurso paralelo, que había una subasta, y fue espectacular. La experiencia ha sido increíble. ¿Y tú como jinete crees que realmente el asistir a este campeonato es positivo o no? Porque es verdad que hay mucha gente que es detractor, en el sentido de ¿para qué vas a ir? ¿Porque te van a tumbar? Pero ¿tú cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿Y por qué no lo ves positivo, no? O sea, estamos mostrando
nuestro caballo, que si no lo mostramos nosotros, creo que no lo va a mostrar nadie, y todo tiene un comienzo, o sea, yo creo que es fundamental. ¿Mucha gente habla? Pues claro, siempre van a hablar, pero a que seguro que si tienen un caballo lo van a intentar ir, no se van a quedar en casa, van a ir a mostrar su caballo. Total. Porque, joder, hay que mostrar nuestro producto, ¿no? Yo creo que es súper productivo el cada vez pues intentar llevar mejores caballos y mejores presentaciones, pero para nada, o sea, si la gente que habla para mal, yo creo que no hay que perder ni un segundo en escucharlos, ¿no? Porque ¿qué aportan? Nada, cero. Y además es que tú eres el ejemplo perfecto de que tú has visto la evolución de toda esa progresión del equipo pre desde tu primer año con Juncal hasta el año pasado con Urano. Entonces, a mí realmente cuando critican eso, digo, no, es que tú tienes que estar ahí y además encarar esa línea central no es fácil, ¿eh? Que mucha gente dice, ay, mira qué nota que has sacado, que no sé qué. No, ponte tú a montar ahí en esa pista que impone. Claro, al final es competición y la competición te puede salir bien o mal. O sea, es la gente que habla de decir, bueno, pues si yo hubiera estado, si yo no hubiera estado, bueno, por suerte o por desgracia, fuimos seleccionados X personas y son las que defienden y les puede salir bien o mal. Es muy fácil hablar posterior, Sí, ¿no? sí, totalmente ha pasado. Entonces, dejando de lado un poco tus caballos jóvenes, paralelamente seguías con Gilbert montando Gran Premio, pero en octubre llega una yegua muy especial que es Divina. Entonces, ¿qué sensación tuviste tú la primera vez que la montaste? Bueno, cuando llega Divina todavía está en proceso de recuperación, ¿no? Porque ha tenido un paroncillo en su carrera. Y bueno, ha sido muy progresivo. La verdad es que cuando me monté por primera vez, wow, ¿no? O sea, sé que... Porque encima la yegua es corpulenta, dices, ostras, sí. Dices, ostras, qué animal, ¿no? Y además se le ve el cuello, parece un semental. O sea, la yegua parece un semental. Fue una experiencia de decir, ostras, estoy montado en una de las yeguas más importantes de la doma española, ¿no? O sea, sí, por resultados lo es así. Increíble. Además, tú tenías miedo de apretar los botones porque realmente al final una yegua, independientemente, está domada de otra manera. Entonces, claro, al principio te costó un poco, tenías esa presión de decir, uy, quizás lo aprieto mal el botón o no. No, miedo ninguno, nunca. O sea, respeto mucho lo que tiene, pero miedo... Vamos, no tengo porque han confiado en traérmela a mí y creo que si han confiado en traérmela a mí es porque creen que yo puedo intentar sacarle... No, y además que lo has demostrado con tu progresión a nivel de debut, has ido de menos a más desde la competición nacional en las cadenas, luego tu segundo puesto en Portugal y ahora realmente encaras tu tercer campeonato de España. Entonces, ¿cómo lo afrontas esto? Bueno, a ver, ha sido una cosa que ha surgido, porque la yegua viene aquí para mi casa para vender, la yegua está en venta, lo que pasa que sí que es verdad que si la yegua está en un estado de forma deportivo bueno, yo creo que va a ser mejor para la venta, ¿no? Y entonces, pues, nos hemos visto en esta situación de correr el Campeonato de España. Vamos a ir, vamos a disfrutar, creo que ir con una yegua de este nivel... Para mí, presión, yo no me voy a poner presión, o sea, voy a intentar disfrutarlo al máximo y ver qué pasa. ¿Te ha afectado mucho el ruido externo de la gente o no? En plan, uy, es muy joven, le falta experiencia, vaya pedazo de yegua que está montando. Afectarme, no. Lo que sí que no estoy acostumbrado. De que tú llegas a un concurso y la gente pues te va a ver entrenar, está pendiente, te pregunta y yo mucha atención, ¿no? Claro, mucha atención. Yo no estoy acostumbrado a estar en ese foco. La verdad es que no me ha afectado ni mucho ni poco, creo que nada. ¿Y cuál es el ejercicio que más te gusta realizar con ella? Porque tiene un despliegue de calidad esta yegua impresionante. Los apoyos al trote son chulísimos, sí. Las piruetas también son muy chulas, pasas, es espectacular y bueno, la verdad es que mola mucho montarla, ¿no? Además, la semana que viene afrontas tu tercer campeonato y ¿cómo compararías tu primera línea central que hiciste con Gilbert en 2020 ahora? Porque han pasado muchos años, has cogido muchas tablas, mucho rodaje, muchas líneas centrales, entonces, ¿cómo ves esa diferencia de Alfonso de 2020 a aquí Alfonso de 2026? Bueno, veo diferencia de edad y un poco, pero sí que es verdad que sigo con la misma ilusión. Es verdad que tengo un poco más de experiencia, porque tampoco es que yo sea un jinete con una experiencia en Gran Premio
alta, o sea, sí, ha pasado el tiempo, pero no he tenido caballos de gran premio para competir. Bueno, y así va a ser. No, hay que aprovechar la oportunidad, porque Sí. al final tener una yegua de este calibre, pues a ti te está enseñando un montón. Entonces también te permite coger más tablas. Sí, total. O sea, a mí me está permitiendo ver unas cosas que nunca pensé que iba a sentir o a verme en un momento que, por ejemplo, ahora en las cadenas, pues gente muy importante te diga comentarios positivos, ¿no? Eso No, y es mola. muy gratificante Sí, eso. sí, Y luego, sí. por ejemplo, es que yo me acuerdo con Christian Simonson e Indian Rock es más de lo mismo. Un caballo que ha tenido un éxito rotundo, este chaval tenía cero experiencia de gran premio y el chaval, pues oye, lo ha demostrado igual que tú, poco a poco, se necesita tiempo, porque son caballos que no es que ahora mismo aprietas un botón y va automático. Claro, exactamente. Y luego necesitamos tiempo que nosotros llevamos desde enero. Nada. Porque la yegua llegó en octubre, pero tuvo que seguir recuperando y en enero pues empezamos a rodar un poquito. Estamos hablando de 6 meses. 6 meses. Ya, Yo es creo nada, que, es nada. que no Sobre se todo, puede hacer mucho más. No, sobre todo a nivel de Gran Premio. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta un poquito más personal. ¿Qué le dirías a tu Alfonso de 19 años ahora mismo, por ejemplo? ¿Qué consejo le darías? Pues que exactamente, que siga trabajando, que trabaje mucho, que se sacrifique, porque esto es muy sacrificado, y que tenga la misma ilusión que sigo teniendo ahora, ¿no? Porque tengo mucha ilusión tengo caballos nuevos y que esos caballos pues se desarrollen pues como se han desarrollado todos estos, ¿no? Y además, sobre todo, tú también tienes un grupo de alumnos desde infantiles hasta jóvenes jinetes, entonces, ¿qué consejos tú le das a estos chavales que tienen tanta ambición, tanta pasión y sobre todo que se quieren dedicar a esto? Que sean constantes, que tengan espíritu de sacrificio, que a día de hoy creo que cada vez hay menos, ¿no? Totalmente. Que la gente se sacrifica menos por las cosas y yo creo que en este deporte hay que sacrificarse mucho porque somos los jinetes, pero también está el caballo, donde hay que ponerle mucha atención para que él esté en las mejores condiciones para que pueda rendir al máximo, ¿no? Eso es lo que yo les diría, ¿no? Entonces, a mí me encantaría preguntarte más sobre todos tus caballos, porque yo, la verdad que cuando voy a los campeonatos de caballos jóvenes, yo te veo Alfonso Gormaz, que si Dawson Creek, que si no sé qué, que si no sé qué, tienes un montón. Entonces, ¿tienes una, ¿cómo se dice?, preferencia en cuanto a tipo de caballo o no? No. ¿No? O sea, la verdad es que no tengo... A ver, lo que el cliente me trae, pues intento sacarle el máximo posible, ¿no? No tengo ninguna... No tienes preferencia. No tengo preferencia, exactamente. Bueno, eso es positivo, porque así tienes todo tipo de razas. Claro, intento sacarle a cada caballo el máximo y intentar desarrollarlo lo mejor posible, ¿no? Vale, ahora ya hemos llegado al último bloque. Me estaría aquí contigo hablando horas y horas, pero hay que cortar aquí un poco. Entonces, me gustaría preguntarte varias preguntas. La primera de todas es, ¿qué caballo te ha marcado más en tu carrera? ¿Y Hombre, por qué? Yo creo que Juncal, ¿no? Porque es el que nos ha hecho crecer, ¿no? Juncal, sin duda. Es el que te ha abierto la puerta Claro, realmente para todo. Para todo. El que nos ha puesto en el foco, en la competición, nos ha enseñado todo, luego nos ha hecho salir fuera, me ha hecho debutar todas las categorías, menos, es verdad que Gran Premio absoluto no, pero bueno, pero lo has subido a Gran Premio realmente. Hizo Sí. Gran Premio de menores. Vale, la prueba más especial que has hecho, independientemente del caballo, o sea, la que más dices o que te viene ahora de memoria o de recuerdo. Hombre, la cur del caballo I en el campeonato estuvo muy guay, estuvo muy chula. Porque lo vistes ahí que estaba muy enchufado. Sí, era difícil. Y la disfrutaste, ¿no? Sí, exactamente, era una cur difícil y luego cuando acabé pues la gente se puso... Es verdad, además yo me acuerdo que tengo la foto que tú levantas el puño también. Sí, me acuerdo perfectamente, que ibas con filete bocado, el color marrón, así, sí. Exacto, sí. Vale, luego una prueba que nunca olvidarás de alguien que... O sea, que hayas visto de otro jinete, que admires o lo que sea, así en directo. ¿En directo? O bueno, o quizás por Clean My Horse. Una prueba que ahora digas, esta me ha marcado y me la he visto 80 veces. Ostras, pues en directo... Alguna de Dani, con malagueño. Sí. No te sabría decir, pero alguna que he visto en directo de
del Gran Premio de Dani es la que me ha marcado. Sí, además en, es que... en directo, ¿eh? Porque sí, porque además esas medias paraditas ahí en la esquina... O sea, ves como no se deja nada, o sea, cada detalle, pum, 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 pum. Y yo creo que Dani en eso no se deja ni medio. Vale, ¿algún momento de trágame tierra montando o compitiendo o alguna situación así un poco incómoda que hayas tenido? ¿Así divertida? He tenido muchas, porque saco muchos caballos jóvenes que a veces no están lo suficientemente preparados y te toca salir ahí al ruedo y dices tú, bueno. Pero sí que es verdad que una que saqué un caballo, que era al principio cuando empecé a competir, un nacional, y llevé 6 caballos, y un caballo que se llamaba Cofre, lo saqué en San Jorge, y cuando acabé la San Jorge me para, no fue el presidente, porque si no me hubieran eliminado, fue no sé qué juez era, y me dice, oye, ¿sabes que te podíamos eliminar porque no llevas corbata? ¡Oh, wow! Porque había ido con muchos caballos, había llovido, me había cambiado y yo no me había dado cuenta. No te habías dado cuenta que tenías que poner. Sí, y ese fue, bueno, es una anécdota, ¿no? Pues sí, nunca mejor dicho. ¿Caballo que te gustaría montar? Primero, pura raza española y luego centroeuropeo, ¿y por qué? De estos famosillos, ¿eh? A ver, sí. Fuego Poeta, ¿no? Yo creo que son 2 caballos españoles muy, muy interesantes. Luego centroeuropeo Máxima Vela. Esa me flipa. Porque... Es alucinante esa yegua, ¿eh? Sí. Y Glamour Day también molaría, ¿no? Además que tu Glamour Day lo has visto en directo, sí, ¿eh? Exacto, sí. Con ese galope ahí. Increíble. Yo creo que fue mi primer 10 que he visto. Sí. Además, yo creo que sí. Y además el sonido de ese galope que pum, pum, sí, pum, a lo bestia, ¿no? Flipas, o sea, se hace sí. Vale, y como última pregunta, un sueño que aún no has cumplido o que te gustaría alcanzar o conseguir. Pues mira, lo que me gustaría mucho es llegar a domar un caballo de mi hierro y poder correrlo en Gran Premio. Oh, wow, porque tú ahora tienes varios sementales y yeguas. ¿Cuántas crías estás criando al año? Hacemos alrededor de unos 10, 12 potros al año. O sea, ¿y CDs o pura raza española? Las dos cosas. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, sí. Y la verdad es que tengo unas potras CDs bastante chulas. Es verdad, ¿el año pasado ya sacaste algunas o no, o todavía no? Saqué, creo que hace 3 años saqué una. Y ahora para el año que viene tengo una de 5 y otra de 6 muy chulas. Qué a guay. Ver si van yendo bien. Qué guay, qué guay. Está muy guay. Bueno, pues Alfonso, yo te deseo la máxima suerte la semana que viene. Bueno, te veremos ahí todos. Y sobre todo, enhorabuena por tu gran carrera, porque independientemente con cada caballo has ido subiendo, escalando niveles, has conseguido una gran colección de medallas y todavía las que te queda. Y nada, que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Lili, por invitarme. Nada, un placer. Gracias.